Hola, mi nombre es Roger Navedo y voy a hablar acerca de la unidad 2 bajo el título Evolución del concepto de derecho fundamental, de los derechos fundamentales, relativa a la materia de derechos humanos y garantía. Vamos a hablar acerca de la teoría jurídica del derecho fundamental en cuanto a la naturaleza y eficacia del derecho fundamental. ¿Sí? En cuanto a su naturaleza, Pino M. 2015 menciona que este derecho se apoya de un derecho subjetivo en la naturaleza del derecho fundamental. ¿Por qué? Porque tiene que estar enmarcado en una constitución, tiene que estar apoyado de una norma, ¿sí? De igual manera, su eficacia se basa en ciertos principios, tales como, por ejemplo, el hecho de que sea inalienable, indivisible, universal y progresista. Inalienable en ese entendido es que pues no se puede suprimir, sino que es para todos y ese derecho está y se puede gozar, mas sin embargo habrá sus excepciones de supresión de Estado en cuanto a garantías, que más adelante se podría ver, que hay que tener un poquito de cuidado en ese tema. El tema de indivisible, pues es que no se puede fragmentar una con la otra, se suma, no puedes fragmentar los derechos, todos son una unión para todos los seres humanos. Son universales porque justamente se abre a todos los seres humanos sin distinción de raza, sin distinción de ideología, sin discriminación, y progresista porque busca ir siempre hacia adelante, busca ir siempre hacia el progreso, hacia el mejoramiento, el reconocimiento de los derechos humanos. De igual manera, la eficiencia o eficacia de los derechos fundamentales se basa en distinguir tres tipos de tipos o de evolución que han tenido los derechos fundamentales. La primera, en cuanto a una primera generación, en cuanto a derechos políticos, derechos individuales, como son la libertad de igualdad, la libre asociación, expresión política. La segunda generación, que son relativos a derechos económicos, sociales y culturales. Y la tercera generación, relativo hacia todo el pueblo colectivo de la humanidad, como por ejemplo el medio ambiente sano, la paz, que cada uno tenga un libre desarrollo, ¿no? Entre otras cosas. Ahora, ¿quiénes son titulares de los derechos fundamentales? La titularidad de los derechos fundamentales va a estar reconocido en cada una de las constituciones, normas o leyes que va a tener cada país. En nuestra constitución, el artículo primero nos dice que todos los seres humanos son dignos y tienen al alcance los derechos humanos reconocidos por la Constitución de México, así como los tratados internacionales de los que forma parte el Estado mexicano. Eh, ¿Cuáles son los elementos para distinguir un derecho humano fundamental? En primera instancia tiene que estar en una constitución, ¿sí? Tiene que estar fundamentada por la misma constitución, tiene que tener una rigidez constitucional y tiene que tener una tutela jurídica, es decir, el Estado también debe velar por garantizar el cumplimiento de estos derechos humanos. Ahora bien, el crecimiento de la Constitución y los derechos humanos en México, en lo particular, a mí me llama la atención dos fechas importantes. El 1857, ¿sí? Que es producto de la Revolución y el Plan de Ayutla, que se entra en primer diálogo, un primer catálogo de derechos humanos, y que de esta manera entran los denominados derechos del hombre. De igual manera, en 1917, en México, también ya producto de demandas sociales de la Revolución Mexicana, entre otras cosas, pues se amplía aún más este catálogo para reconocer lo que es ahora derechos sociales y culturales, ¿sí? Y que se modifica posteriormente este catálogo de derechos del hombre por garantías individuales, en este entendido. Ahora bien, los principios que rigen los derechos humanos en sus características, pues ya hemos visto justamente estos principios, ¿sí? Que es justamente el de ser inalienable, el de ser indivisible, el de ser universal, el de ser progresista. Son estos principios que rigen justamente los derechos humanos y que van avanzando conforme a una reforma constitucional desde la antigüedad hasta el día de hoy y posteriormente en un futuro, ¿no? El Estado mexicano es parte de una constitucionalidad y de una convencionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por su parte, ha denominado parámetro de control de regularidad institucional, es decir, que el Estado va a velar por la aplicación de estos derechos humanos a través de mecanismos para su defensa, ¿sí? Volvemos a hacer énfasis en cuanto a que toda persona goza de este derecho humano que reconoce
la Constitución. Su ejercicio no puede restringirse, no puede suspenderse, salvo casos y condiciones de la misma Constitución establece. Por su parte, en cuanto al principio pro persona, entendemos que es el principio que en caso de que un juez o una autoridad tenga que ejercer o aplicar una norma, si a un determinado caso en específico, va a elegirse justamente en ese entendido, en cuanto a los derechos humanos, la norma que más pueda defender este derecho humano, ¿no? El catálogo humano de la persona que en este caso está siendo juzgada por el juez, pues no se puede vulnerar, y de igual manera entran en juego los derechos a que figuran los tratados internacionales que ha ratificado el Estado mexicano, ¿no? Las normas relativas a los derechos humanos se interpretan de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales también, ¿no? Siempre teniendo la más amplia en cuanto a la defensa de lo que es el derecho humano. La interpretación conforme, por otra parte, sí expresa que en términos generales constituye el principio por el cual las normas relativas a los derechos humanos son, en su carácter, estándares mínimos, objeto de una revisión hacia la Constitución y los tratados internacionales. Es decir, asegura que la norma sea interpretada, ¿sí?, de manera clara, concisa, que los derechos que puedan resolverse, los derechos humanos, sin violentar las mismas, ¿sí?, para resolver tensiones, resolver conflictos. En cuanto a la obligación de las autoridades en materia de protección de derechos humanos, sí, el Estado mexicano también obliga a estas autoridades a defender el derecho humano. La Constitución política, en el artículo primero del tercer párrafo, menciona que todas las autoridades, todas en su ámbito de su competencia, tienen que promover, proteger, garantizar, velar, ¿sí?, respetar la aplicación de los derechos humanos, ¿sí?, bajo los principios justamente de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Entonces, el Estado mexicano, sus instituciones sí están obligados a respetar los derechos humanos. Por su parte, los derechos humanos se pueden entender como aquellos derechos o obligaciones que conciernen a todos los seres humanos, a todas las personas sin excepción de raza, género, nacionalidad, de edad u otra. Por su parte, se diferencia de las garantías individuales, que las garantías se van a entender como mecanismos para proteger esta aplicabilidad del Estado de los derechos hacia el individuo por cada institución de cada país. Entonces, bien, esto es lo relativo a la unidad número 2, bajo el título Evolución del concepto de derechos fundamentales.